Hola, soy Juli Shulkin, @Chulkinet, y esto es una edición especial de Tómate un Tech en video podcast. No te lo pierdas. Meli Masnata es emprendedora, investigadora, especialista en educación, tecnología e impacto y está en Tómate un Tech en esta versión súper especial. Bienvenida, Meli. Muchas gracias, Juli. Muy feliz de estar acá con vos para conversar sobre educación y tecnología. Tengo un disparador que son las pruebas a aprender en Argentina, en estudiantes de secundaria, en donde nos trae un dato entre un montón, ¿no? A los estudiantes les da mejor lengua, ¿sí? Más de la mitad obtienen un nivel satisfactorio o más que satisfactorio en lengua. Sin embargo, una minoría, cerca de un 14%, no les va bien en matemática. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto aprender matemática en la escuela? Qué desafío. Creo que el primer tema es un tema de narrativa social. Hay mucho de que la matemática tiene que ver con la dificultad, el desafío, lo difícil, ¿no? Si uno asocia. Pero sin embargo, la matemática requiere de algunas habilidades. En principio, el pensamiento profundo. Tenés que estar concentrado haciendo algo que no podés distraerte. De igual manera, la capacidad de frustración, de gestionar esa frustración, porque algo de lo que pasa es que nunca te va a salir una ecuación de una, ¿no? Hay que seguir trabajándola. Y un tercer punto tiene que ver con esto de siempre hay una idea de la abstracción, ¿no? Y esa abstracción, dependiendo en qué momento de la vida te sucede, es muy difícil de lograr, sobre todo con la gran pregunta del ¿para qué? ¿Para qué estoy estudiando esto si no lo voy a aplicar en la vida real, ¿no? Que es una gran reflexión de los estudiantes de nivel secundario. Entonces creo que todos esos componentes van generando un halo de distancia de la matemática, donde en realidad, contrariamente, vos tenés un montón de eduencers en redes que enseñan matemática. Claro. Eso difícil se enseña muy bien en redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque lo hacen lúdico, lo hacen cercano, traen dibujos, esquemas, simulaciones. Por lo tanto, empieza a tener como ese lugar de aplicabilidad concreto. Ok. ¿Y cómo atenta contra este aprendizaje profundo la cantidad de estímulos que tenemos en Internet, diría, no solamente en redes sociales? Esa es una muy buena pregunta porque hay ahí un componente súper claro, sobre todo porque estamos todo el tiempo viendo pantallas, estímulos, como bien dijiste, y acá la matemática necesita concentración plena. La concentración se entrena. Es como la meditación en un punto, ¿no? Cuando escuchas a alguien que está haciendo estos ejercicios tan complejos, necesita el silencio absoluto. Ojo, hay personas, y esto está bueno decirlo, que se concentran más en ambientes súper estimulados y en eso también es importante entender cómo vos aprendés mejor. Entonces, no digo que la pantalla ayude, digo, en la generalidad las pantallas nos distraen, nos traen todo el tiempo esa ansiedad de ver qué está pasando, este FOMO, FOBO, ¿no? Como todas estas circunstancias, pero creo que hay que entrenar el cómo desconectarnos para conectarnos con un propósito. No, y además que también puedes estar estudiando frente a una pantalla, puedes estar horas frente a una computadora o a una tablet estudiando, ¿no? Y apagando las otras notificaciones, ¿no? Claro. Eso es lo importante, porque mientras vos te estás concentrando y aparece este distractor, ¿no? De te estás perdiendo esto, la notificación, ahí perdés ese flow, como se llama, o el flujo de aprendizaje. ¿Y cómo juega, qué rol tiene en realidad la inteligencia artificial en todo esto? ¿Puede ayudarnos en la concentración? Yo creo que si vos lográs pedirle lo que querés, que ese es el gran tema, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo aprendemos mejor? La inteligencia artificial sí nos puede ayudar a acompañarnos en ese proceso. Por ejemplo, si me está costando mucho una ecuación matemática, bueno, tráeme ejemplos sencillos, ejemplos de mi cotidianeidad, donde yo vivo, con cuestiones que las vea palpables, y también con mi proceso de aprendizaje. Hay personas que aprenden mejor, por ejemplo, escuchando este podcast o viéndolo, y en eso tenemos muy poca enseñanza en las escuelas de cómo aprenden mejor las personas. Creo que es un punto a mejorar. Estamos hablando de qué pasa del lado de los y las estudiantes y qué pasa del lado de las escuelas, ¿no? En el mundo corporativo se habla mucho del año de los agentes. Escuché a muchos directores ejecutivos de grandes empresas tech decir, bueno, el año de la experimentación se terminó. Hay que implementar y este es el año de los agentes y vamos a liderar equipos de agentes de IA, eso desde el lado más tecnooptimista. Pero ¿qué pasa con la implementación de IA dentro de las escuelas?
Bueno, yo creo que tenemos una dispersión en este momento. En principio porque hay estas antípodas, ¿no? La idea más expansionista, probemos todo, mostremos todo, hagamos todo. Y después una mirada más proteccionista de, bueno, ¿y dónde van los datos? ¿Quién paga las licencias? Porque cualquier IA que nosotras estamos usando, lo que te pasa es que si querés seguir evolucionando, aparece una licencia que es en dólares, que para la Argentina es un desafío, y no estamos hablando de un acceso para una escuela o varias escuelas, un acceso masivo. Entonces, en ese desafío hay algo que a mí me gusta, que es lo adaptativo. ¿Cómo vamos probando? Porque no nos podemos quedar afuera de esto que es la educación. Nace para responder al mundo laboral, pero también al mundo de la participación ciudadana. Hoy esas dos cosas están mediadas por la inteligencia artificial. Por lo tanto, si no la enseñamos, nos estamos quedando fuera de juego. ¿Qué pasa concretamente? ¿Qué veo yo en las aulas? Veo mucha heterogeneidad, veo docentes con muchas ganas de enseñar y con experiencias, pero también a veces con temores, porque te dicen, bueno, yo esto lo hago en mi hora, pero no le cuento a la directora o a mi supervisora porque no sé cómo evaluarlo. Es un experimento, es una experiencia. Dentro de eso también muchas de estas docentes te van trayendo, como lo comparto a veces con algunos docentes o comunidades de docentes, y también hay otras experiencias en escuelas que tienen otras posibilidades que te dicen, bueno, desde armar en los recreos embajadores de IA, que son los propios estudiantes que van probando diferentes aplicaciones y van enseñándolas, entonces le dan un rol al estudiante para enseñarlo. El estudiante capacita al docente. Tal cual. De alguna manera. Sí, pero también en ese camino se da cuenta que tampoco sabe tanto en algunos aspectos, por ejemplo, cómo cambian las condiciones que entregás, porque cuando aparecen estas cuestiones de que no hay costo, hay costo. Y a mí me gusta mucho empezar a hablar de los neuroderechos, ¿no? Hay un montón de cuestiones vinculadas a cómo le estamos diciendo a la IA que estamos aprendiendo o qué nos interesa y cómo va aprendiendo y manipulando esa información y cuánto eso está abierto y también sabe tu nombre y apellido, ¿no? A veces digo, como en un escenario no muy lejano, uno podría decir, el día de mañana estos estudiantes no van a tener que tener una entrevista de trabajo, sino que directamente yo voy a entrar a una gran plataforma y voy a preguntar cuál es la capacidad de aprendizaje, cómo se frustra, cómo resuelves problemas, porque todo eso es lo que hacemos en las plataformas. Ok, ¿y qué te pasa cuando escuchas esto que dicen muchos gurúes o expertos de que los y las docentes serán reemplazados por una inteligencia artificial en el futuro? Yo creo que falta mucho conocimiento de qué hace un docente. Un docente no da información. Un docente acompaña en el crecimiento y en el desarrollo y en la potencialidad de una persona y acerca futuros. Que eso es muy complejo de pensar, porque además hoy es difícil, no tenemos líderes que nos acerquen futuros, por ejemplo. Nos está costando pensar como humanidad qué queremos que pase en el trabajo, en la participación ciudadana. Me pasa que está esa tensión de desconocimiento, pero también, por otro lado, creo que los docentes y el mundo educativo en algún punto se volvió muy con una jerga muy específica donde las personas no entienden qué pasa. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es ser eduencers, contar por qué, cómo. Me encanta el concepto de eduencers. Es buenísimo. Es buenísimo y lo sacamos de una investigación que hicimos hace unos años donde teníamos una teoría de cambio que decíamos, bueno, ¿qué pasa si a un grupo de adolescentes le decimos, contratamos al cantante o al influencer de momento y le decimos que esa persona diga, vayan a estudiar programación? Sí. Listo, ya está, se resuelve todo porque siguen a los influencers. Lo que detectamos es que las personas adolescentes, para decisiones de carrera de vida y de proyección de vida, eligen preguntarle a esas personas que consideran que conocen sus potencialidades. Y no es la mamá, el papá, la familia, ni siquiera las personas influencers. Por más que te dicen, yo quiero ser influencer, cuando toman decisiones de carrera, le preguntan a los docentes. Muy bueno. Por lo tanto, son eduencers. Hermoso. Y necesitamos valorarlos como tal. Hermoso. Te invito a un ping-pong. Dale. Con el auge de la IA, ¿qué materias pensás que en el futuro podrían desaparecer, así como, por ejemplo, desapareció taquigrafía, latín? Yo creo que ninguna va a desaparecer. Okay. Se tienen que reconvertir, y esto es importante, porque las más básicas nos sirven para entender los sistemas más complejos. Incluso taquigrafía tiene un sentido, porque hoy podés pensar en esto de volver a educar en la concentración. Bueno, ahí tenías una concentración absoluta. El latín tenía una razón de ser, por más que sea una lengua muerta, y tenía que ver también con entender un contexto y un sistema de pensamiento. Por lo tanto, no es desaparecer, es reconvertir. Mirá qué
interesante una materia como ciudadanía, ética. Hoy tiene todo el sentido estar hablando de ciudadanía, ética con inteligencia artificial. Sí. Entonces, esa reconversión es lo necesario. Me encanta. ¿Qué IA estás usando mucho y por qué? Bueno, cortito y al pie, uso Notion IA porque lo que suelo hacer es investigar un montón, pero a la par lo que me gusta hacer, es más, escucho tu podcast y voy anotándome las que quiero. For real, te voy a mandar una captura. Las que quiero investigar que me parecen interesantes que vos traes. Y Notion es muy buena en eso. Pero a la par estoy usando Algorithm Watch, que es una plataforma que va mostrando cómo los algoritmos se van creando con una perspectiva ética. Me gusta también darkpatterns.org, que va mostrando también cómo estas plataformas nos están atrayendo y captando nuestra atención. Por lo tanto, tengo una perspectiva bastante crítica, si se quiere, de sí, hay que usarla, hay que usar un montón, pero hay que investigarlas y hay que ponerle un tamiz crítico y muy ético. Si fueses una herramienta de IA, ¿para qué servirías? ¿Qué harías? Para hacerte preguntas difíciles. Mirada crítica. En principio, pero también para ayudarte a pensar esos puntos oscuros, esos puntos donde vos nunca pensarías. De hecho, hicimos en algún momento un experimento donde trabajamos con esto que no te recomienda una IA, que habla de tus sesgos, porque algo que sí tiene la IA enseguida te va acompañando en tu sistema de pensamiento. ¿Qué pasa si yo tengo sesgos y no estoy viendo ciertos puntos o miradas? Claro, la lógica de lo esperado. Exacto. Entonces, para eso me encantaría ayudarte a pensar ese escenario futuro que no estás viendo o esa información que por tus sesgos no estás elaborando. Ok. El tío Bill Gates, dice que le dio el primer celular a sus hijos a los 14 años. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le creemos? Viste que como que salen los titulares como, ahora hay que darle el celular a los 14 años. ¿Esto es posible? ¿Es una utopía? Es una utopía. Bueno, bien, ¿qué punto? Yo creo que el tío Bill viven en un contexto particular, no es Latinoamérica, donde estamos las personas con un montón de necesidades, donde la de crianza es muy compleja, vos estás trabajando sobre eso. Por lo tanto, decir celulares sí o no ya es como obsoleto. Para mí hay que decir cómo vamos a elaborar y cómo vamos a trabajar con el celular para tener una perspectiva que sea no solo educativa, sino de qué nos pasa a las personas con las emociones. Creo que algo de lo que venimos hablando al principio lo quiero reconectar, que tiene que ver con las emociones. La educación mucho tiempo se buscó ser sofisticada y cambiar y racional y las neurociencias y demás, pero cada vez más entendemos que hay un componente emocional muy claro. Y en eso, el uso de las pantallas, donde más nos manipulan, es en la inteligencia emocional. Por lo tanto, si vos no trabajás en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, con esas pantallas a la edad que tengas, estás más propenso a ser manipulada. La dieta cognitiva. La dieta estás trabajando mucho. Escucho mucho soberanía cognitiva, dieta cognitiva, ¿no? Tener cierta gestión de qué nos está pasando con tantos estímulos. Exacto. Y en eso, para todas las personas hay algo diferente, que eso es importante. Cuando traigo lo de la dieta cognitiva, a mí me gusta jugar mucho con que hay muchas formas de comer esa información. Lo que vos tenés que entender es cuál te sirve más a vos. Que no va a ser, y ese es el desafío del sistema educativo, que da todo para igual, ¿no? Para todas las personas lo mismo. Y por otro lado, lo que tenés en tecnología, que es el fast food, que eso nos cae mal en el corto o largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un camino. Bill tiene razón en un punto, pero no deja de ser Bill, que está diseñando esa tecnología, que sus hijos están todo el tiempo con tecnología en los espacios en los que circulan. Por lo tanto, es fácil decirlo, difícil de implementarlo, y de nuevo, no es lo mismo en Argentina y en Latinoamérica. ¿Cuáles son las habilidades del futuro de los docentes? Qué linda pregunta. A mí me gusta mucho la palabra regenerativo. Hay una tendencia a hablar de educación regenerativa porque tenemos, por otro lado, si se quiere, la deuda de trabajar con estos temas como salud mental, las ansiedades, las nuevas patologías que a veces no son tan nuevas pero están exacerbadas. Y a mí me gusta jugar con algo que es, siempre que aprendemos algo, ¿por qué nos duele? Porque pensamos lo que no tenemos. No pensamos desde nuestras fortalezas y lo que sí tenemos. Y en esto los docentes, por ejemplo, cuando hablamos del mundo del prompting, no pensamos que el prompt necesita las mismas características que cuando se sienta un docente a planificar una clase, que es objetivo, salida, con quiénes, todo eso es promptear. Entonces, promptear es planificar educativamente.
partamos de ahí y los docentes tienen mucho para enseñarnos. Hermoso, un placer hablar con vos, Meli, como siempre. Un placer estar en tu casa, gracias. Gracias.